Continuamos la conversación con Guillermo Fariñas. Está en México este gran luchador desde la no violencia contra los excesos del gobierno. Nosotros la llamamos dictadura de los Castro allá en Cuba. Guillermo ha tenido 2 huelgas de hambre notorias y muy difíciles en 2010 y en 2011. Está en México, fue invitado a un foro de no violencia, estuvo en Córdoba, Veracruz, y al mediodía estará en el Senado. ¿Cómo es la vida hoy en la isla comparada con la que nos narrabas sobre todo en el 2010, en tu huelga de hambre del 2010? Casi 4 años y medio, casi 5 años después, ¿hay una mejoría, Guillermo? Bueno, mejoría no hay. Hay un retroceso. Recuérdense que Cuba, desgraciadamente, es una república parásita, en este caso y en este momento histórico de Venezuela. Y la situación en Venezuela está deteriorándose, y por lo tanto la situación en Cuba está deteriorándose también. El gobierno está ejecutando toda una serie de maniobras que incluye México, para tratar de que no haya un estallido social. Ha abierto canales para que la gente haga un éxodo masivo silencioso a través de Ecuador, que no se necesita visa, a través de Honduras, que no se necesita visa. Todos vienen caminando hacia México para introducirse en Estados Unidos. Tenemos situaciones ahora en Panamá, en Honduras, de arrestos. Sí. Los jóvenes están siendo estimulados de manera indirecta por el gobierno para que no estallen dentro y salgan. Y los que no tienen dinero para poder comprarle esos pasajes se están lanzando en balsa. También ha habido un aumento. Porque el gobierno lo que quiere es evitar que se descontrole la situación debido a que la gente está protestando socialmente. Claro, socialmente. La gente se atreve a decir lo mal que está la situación, pero aún no se atreve a decir quién es el culpable. Por lo tanto, la protesta no se convierte en política, solamente social. ¿Pero no mejoran las cosas? ¿No ha habido un avance en algo, en libertades, en derechos? No. Yo pienso que todo es una maniobra, una engañifa del gobierno para aparentar que hay algunos cambios para poder continuar en el poder. Recuérdese que el gobierno aspira a establecer un régimen tipo el que hay en Egipto, tipo el que hay en Rusia, donde las Fuerzas Armadas son intocables y los cambios de las Fuerzas Armadas para abajo se pueden hacer, pero no pueden tocar al ejército. El ejército es el que tiene la economía, y sobre todo la economía que da divisas libremente convertibles. Ahora, Guillermo, ¿cómo entenderle cuando uno lo escucha tan pausado, tan tranquilo, después de tantos años de vivir y denunciar estas irregularidades que por lo menos al paso de estos recorridos que ha hecho por el mundo meses atrás, ahora por México, creo que sí dejan muy marcado que las cosas en Cuba están muy atrasadas? Sí. ¿Cómo le hace para transmitirlo con tanta tranquilidad? Bueno, recuérdese que uno tiene que tener calma, porque uno comprende que es una figura emblemática, o sea, dentro de la oposición, para la opinión pública internacional, para la opinión pública nacional, y no podemos perder la calma ante las desgracias que hay en nuestro país, porque si perdemos la calma, eso puede llevar a una solución violenta, y es lo que estamos evitando. Nosotros nos damos cuenta que después que recibimos el premio Sájarov del año 2010, ya no somos solamente de Cuba. O sea, somos una cosa paradigmática para muchos seres humanos dentro de este mundo que tienen muchos problemas, incluidos los de Cuba. Y por eso yo le agradezco a México, en especial a el Centro Latinoamericano para la No Violencia, que radica en Córdoba, estado de Veracruz, que nos ha invitado y haya sido anfitrión nuestro aquí en esta visita por México. Bueno, su opinión sobre el gobierno mexicano, déjeme decirle la que tenemos nosotros.
el gobierno de Vicente Fox, especialmente cuando fue canciller Jorge Castañeda, quizá de forma desafinada, desatinada y poco eficaz, trató de incluir el tema de los derechos humanos en Cuba como parte de la agenda de la diplomacia mexicana. Pero después los gobiernos del presidente Calderón y del presidente Peña Nieto parecería que regresaron a aquella doctrina de la no intervención. Los problemas de los cubanos son problemas de los cubanos, no nos queremos pelear con los señores Castro. Bueno, aquí quiero hacer una aclaración. Sí. O sea, nosotros... Ese es nuestro punto de vista. Sí, nosotros recibimos, estando en Cuba, una disculpa del presidente Felipe Calderón, diciéndonos que estaba siendo presionado por un grupo de estudiantes mexicanos, jóvenes mexicanos que habían sido arrestados y que no podía reunirse con nosotros por eso. Cuando estuvo en La Habana. ¿Por qué? Bueno, por supuesto, él como presidente que era en aquel momento de México tenía que estar fundamentalmente preocupado por sus ciudadanos. O sea, La Habana chantajeó al presidente de México en aquel momento a través de ciudadanos mexicanos. Y el presidente se dejó chantajear también. Bueno, ¿no? Eso y mira ya que era un presidente entrón y bravo. No me quiero meter bueno. en las cuestiones internas. Y actualmente el actual gobierno, el actual gobierno, nosotros no queremos juzgar como cubanos si tienen relaciones o no con el gobierno dictatorial de mi país. Lo que sí le hemos pedido, incluso al embajador mexicano en La Habana, que nos reciba, cosa que no ha hecho. No. Le hemos pedido a este gobierno que nos reciba y queremos darle los puntos de vista, no solamente a mí, a cualquier opositor que pueda salir y entrar de Cuba. Y hasta ahora no hemos recibido una respuesta positiva. Es lo que podemos decir. El gobierno lo llama pragmatismo, así lo hizo y tuvimos oportunidad de platicarlo con el presidente Calderón, seguramente así lo llama el gobierno del presidente Peña Nieto, pragmatismo. Lo cierto es cerrar los ojos ante una realidad muy cercana, una realidad en nuestra frontera, porque pues, finalmente Cuba es parte de la frontera mexicana. Yo creo que es importante que México tenga la percepción, y los mexicanos, que ustedes son la frontera sur de Estados Unidos. Si México se desestabiliza, y hay muchos grupos en el mundo interesados en desestabilizar a México para que Estados Unidos se concentre en México, es importante que ustedes tengan eso, que los extremismos, sea por narcóticos, sea por religión, sea por ideología, están interesados en desestabilizar a México. Y quisiéramos también recordarle a los mexicanos que históricamente, incluidos los gobernantes mexicanos, siempre han sido solidarios con los exiliados cubanos y con los luchadores cubanos por la libertad, incluido Fidel Castro, incluido José Martí. O sea que a veces se olvida de la historia, y la historia de los mexicanos siempre ha sido de estar comprometidos con la situación de Cuba, porque somos muy parecidos y tenemos vínculos muy importantes. Bueno, pues muchas gracias, Guillermo. De veras un honor tenerte aquí en el estudio. Vas con ese mensaje, me imagino, y al mediodía al Senado. Sí, lo que queremos es un mensaje sin introducirnos en los temas internos mexicanos, pero sí de necesidad de que las autoridades electas mexicanas, al igual que el pueblo mexicano lo está haciendo, uno va a comprar cualquier cosa y lo reconocen, se tiran fotos con uno, lo besan, le dan ánimo. Eso que está demostrando el pueblo mexicano, las autoridades electas de cualquier partido deben hacer lo mismo. Pues mucha suerte, y aquí estamos y estaremos atentos a todo lo que pase hoy al mediodía. Vamos a tener un reporte mañana. Ojalá mantengamos la comunicación y ojalá te veamos pronto de regreso aquí en México. Muchas gracias, Guillermo Fariñas. De veras un honor y un gusto tenerte hoy aquí con nosotros. ¿Algo más, Manuel? No, pues agradecer de verdad que se haya tomado el tiempo. Es la historia, es este hombre que acaban de escuchar en los últimos 20 minutos aquí, es parte de la historia, de lo mejor de la historia latinoamericana de principio del siglo XXI. De ese tamaño es Guillermo Fariñas, y de veras un honor
Gracias por Gracias. haber venido con nosotros, Guillermo Gracias Fariñas. a ustedes. Suerte en el Senado, ahí con los políticos mexicanos. Gracias a gracias. Guillermo Fariñas.